Cortes y secciones, parte 1, según esta norma de 1982. Vamos a ver cómo representar los cortes que se hacen a las piezas o para qué nos sirve dibujar objetos cortados. Es para indicar algunas otras características que no se ven a simple vista. Realizar un corte a un objeto o conjunto de objetos consiste en quitarle a ese objeto o conjunto un trozo de forma que queden a la vista detalles que de otra forma quedarían ocultos y representar una vista de cómo queda finalmente dicho objeto. El objetivo final de realizar un corte a una pieza o conjunto es ofrecer más información de sus zonas interiores o de cómo se ensamblan o unen sus componentes y hacerlo de forma más clara de cómo se haría con vistas normales. Diferencia entre corte y sección. Una sección representa exclusivamente la intersección entre el plano de corte o secante y la materia del objeto. Un corte es una vista que representa, además de la sección, la parte del objeto situada detrás del plano secante, con relación a la dirección del observador. Esto es lo que es una sección y el corte, vean cómo está representando lo que está después del plano. En los cortes también debemos ver cómo vamos a disponer esas vistas y las indicaciones que nos están haciendo de dónde a dónde vamos a cortar la pieza. Fíjense bien, esta pieza, esta sería de alguna manera la vista lateral o frontal, esta la vista superior y esta, hagan de cuenta que volteamos dicha pieza de esta forma. Entonces estamos viendo o nos está dando la información de que aquí hay un orificio que atraviesa con un avellanado estas líneas de trazos y puntos, que fue uno de los tipos de líneas que vimos en la lámina 1. Líneas a trazos y puntos nos sirven para representar ejes de simetría y siempre van en el centro de orificios o de círculos. Este rayado que se le hace a la figura nos indica que se hizo un corte transversal, es decir, es como si hubiera quedado ahí raspado al momento de hacerle el corte a dicha pieza. Este tema de cortes es extenso, entonces lo único que deben de saber es cómo realizar el achurado o sombreado o rayado de lo que va a representar el corte y para qué nos sirve hacer un corte. Por ejemplo, aquí vemos que hay un error, puesto que me están poniendo esta línea oculta de esta parte, cosa que no va, puesto que se sobreentiende que esto es un orificio donde tal vez vaya un tornillo o alguna flecha. El rayado de secciones se utilizan para resaltar las secciones en las vistas cortadas. Lo que se raya, por tanto, es la sección. El rayado se traza con línea fina continua tipo B y preferentemente inclinada a 45 grados. O sea, este rayado debe ser inclinado a 45 grados con respecto a la pieza, con relación a las líneas de contorno, a las líneas de simetría de la vista. Aquí esta pieza también tiene un corte. Es como si esta pieza la estuviéramos viendo así y luego la enderezamos de esta manera. Este tema lo vamos a ver rápido, puesto que lo principal es comprender el por qué se hace el rayado o para qué nos sirve un corte. Aquí vemos la segunda parte de cortes y secciones. Aquí está el plano secante, es decir, el plano o la sierra que va a cortar dicha pieza. Aquí ya está cortada y vean cómo lo rotamos y nos indica de dónde a dónde se hace ese corte. Aquí
Aquí, por ejemplo, cortamos la pieza mediante varios planos. Vean, ahí está. Ahí está. Y se indican los planos de corte. Esto es para saber cómo van a ir esos orificios o esa pieza, para ver más detalles de ella. Vean aquí este corte con dos planos, ya que esta pieza tiene detalles aquí y detalles acá. Ahí está. Medio corte, semicorte o corte a un cuarto. Vean cómo se hace. Un pedazo nada más. Un corte auxiliar u oblicuo. Vean aquí el plano secante de corte. Ahí está. Los cortes o secciones transversales son los que nos dan más detalle de las partes internas de una pieza. Aquí también tenemos las vistas interrumpidas o roturas. Es decir, cuando alguna pieza es tan larga que no cabe en el papel, hacemos una vista interrumpida o rotura. Las líneas de rotura son a mano alzada y en zigzag, de esta manera. Fíjense bien cómo se tiene que hacer la rotura, es decir, donde debe de ir. Esta pieza seguramente está larga y no cabe en el papel, y vean cómo lo centran. Aquí está mal centrado, vean. Aquí está más espaciado que acá. Y aquí pues no tiene caso haberla cortado. Aquí cómo se hace la rotura, como si hubiéramos cortado el papel. Vean aquí cómo está mal hecho. Como la ciencia y la tecnología van avanzando, también hay simbología obsoleta. Por ejemplo, aquí no tiene caso que le hagamos esas curvaturas o ese corte. Miren. Luego de ver el tema de los cortes y secciones transversales, vamos a hacer nuestra lámina de corte transversal, que viene siendo esta. Aquí tenemos la lámina original. Vean. Del 10 de noviembre de 1998. Elaborada por mí. Con un 10ote. Y bien, este es el corte transversal. Esta es la pieza vista desde arriba. Vean cómo dice de A a A y de B a B. Son dos cortes. Hay dos planos secantes. Vean aquí cómo tiene la acotación del diámetro. Diámetro. Aquí pude haber usado el símbolo del circulito con una diagonal. Vean. Pero aquí le puse una D. Aquí, como son dos orificios, le pongo dos diámetros de 30 milímetros. Más bien centímetros, porque está acotado en centímetros. O sea que es una pieza grande. Aquí está el corte de AA. Aquí está. Vean cómo lleva las líneas finas, ¿sí?, del corte, lo rayado de la sierra. Y vean, aquí está el corte B, lo rayado de la sierra, con líneas finas. El achurado o rayado es con líneas finas y continuas. Aquí está la lámina hecha por el compañero Javier Favila. Aquí está la lámina hecha por el compañero Miguel Ángel Salas Moreno. Aquí fíjense cómo dejó mucho espacio libre aquí. Debió de estar más centrado el dibujo.